Hola, buenos días. Mi nombre es Mohamed Marcela Vives, soy médica emergentóloga y hoy me toca hablar un poco sobre vía aérea. Vamos a ver los avances de la misma y cómo vamos a manejar. Para empezar a introducirnos en el tema, vamos a hablar un poco sobre un caso clínico. Tengo un paciente que ingresa a la guardia de 53 años de edad, sexo masculino, con antecedentes de tabaquismo, etilismo crónico, lo traen los familiares por dificultad respiratoria, tos productiva y fiebre. Durante el examen físico vemos que el paciente tiene una frecuencia cardíaca de 124, una frecuencia respiratoria de 38 por minuto, una TAM de 50, estaba mal perfundido, en el laboratorio vemos una leucocitosis y hipoxemia y evoluciona con deterioro del sensorio y presenta un episodio de convulsión. Hasta aquí tenemos un paciente crítico que es normal encontrarlo en un servicio de emergencia. Cuando nosotros decidimos tomar alguna conducta, vamos a evaluarlo al paciente a nivel del ABC. ¿Qué quiere decir? Siempre dar prioridad a vía aérea, B, ventilación, C, circulación, D, déficit neurológico y E, la exposición, para cualquier paciente que ingrese a este tipo de servicios. Entonces, ¿cómo vamos a actuar? Cuando nosotros definimos una conducta o la tomamos una conducta, primero vamos a la, como decíamos, en el cual vamos a ver si el paciente tiene o no que ser asegurado su vía aérea. Para poder asegurar la vía aérea tenemos diferentes criterios de intubación. Uno de ellos es la escala de coma de Glasgow, que mide el estado de conciencia del paciente mediante 3 ítems: la motora, la respuesta verbal y la respuesta ocular. Luego, si yo tengo un paciente que tiene un paro cardiorrespiratorio, tiene indicación de asegurar su vía aérea. O un paciente que tiene un traumatismo grave de tórax también tiene vamos vuelta. ¿Cómo debemos actuar ante esto? Antes que nada tenemos que tomar una decisión. Para eso, si el paciente tiene o no criterio de asegurar su vía aérea, nos basamos mediante ciertos requisitos. Uno de ellos es la escala de coma de Glasgow, que mide el estado de conciencia mediante 3 ítems: la función motora, verbal y ocular del paciente. Si este tiene de 8 para abajo, decimos que el paciente tiene que tener la vía aérea asegurada independientemente de la causa a la cual lo llevó a esa instancia. O, por ejemplo, un paciente que entra en paro cardiorrespiratorio también tiene indicación de asegurar su vía aérea. Paciente con traumatismo graves de tórax, paciente con traumatismo o fracturas inestables en todo lo que sería el macizo facial, pacientes con insuficiencia respiratoria o insuficiencia ventilatoria también tendrían indicación de asegurar su vía aérea, en este caso intubación orotraqueal. Si nosotros volvemos al caso clínico, decíamos que este paciente era traído por dificultad respiratoria, su frecuencia cardíaca de 124, su frecuencia respiratoria de 38, su tensión arterial media es de 50 y estaba mal perfundido. A la vez, realizó un deterioro del sensorio y una crisis convulsiva. Desde ya podemos decir que el paciente, el primer paso es asegurar su vía aérea. Cuando nosotros hablamos de asegurar la vía aérea, tenemos que tener en cuenta que puede ser que el paciente tenga una dificultad en su vía aérea que nos produzca alguna clase de dificultad, digamos, en su intubación. Cuando hablamos de la dificultad, tendríamos 3 tipos de dificultades: una psicológica, otra fisiológica y otra anatómica. La psicológica tiene que ver con el operario, en este caso con el médico y la seguridad que tiene al realizar este tipo de procedimiento. Un médico que es negativo y desde el inicio dice: esta vía aérea va a ser difícil, yo no voy a poder intubar, hay altas probabilidades que la técnica sea fallida. A nivel fisiológico, esto depende del paciente, en el cual tenemos que ver su medio interno, más que nada, si el paciente está en acidosis, si tiene una inestabilidad hemodinámica, si el paciente tiene alguna comorbilidad que haga que después de la intubación o durante la intubación provoque alguna dificultad en esta secuencia de intubación rápida. Y por último tenemos la dificultad anatómica, que es la más conocida y la más estudiada. Como por ejemplo, a nivel de emergencias tenemos la mnemotecnia LIMON. LIMON quiere decir la L, si luce difícil la vía aérea; la I, identificar la relación 3-3-2; la M, que es Malampati;
La O si hay alguna obstrucción o el paciente es obeso, y la N que es si no puede mover el cuello al paciente. Cuando decimos si luce difícil, nosotros tenemos que ver y tener en cuenta y observar todo lo que sería la cabeza y la fascia del paciente, el rostro, el cuello, en búsqueda de algún signo indirecto o directo de vía aérea dificultosa. En eso yo tengo que ver si voy a poder intubar, si no lo puedo intubar al paciente, si el paciente cuando yo le hago la preoxigenación con el ambú, si lo necesito, sella bien su mascarilla, si el paciente es obeso, si el paciente no tiene dientes, si el paciente ha tenido alguna cirugía previa a nivel del cuello, a nivel facial, si el paciente tiene una tumoración, si tiene algún hematoma, todo esto me va a indicar que a simple vista puede llegar a tener una intubación dificultosa. La otra es la identificación 332, que acá necesitamos que el paciente colabore, esté vigil o despierto, y hacemos la medición, que abra la boca al paciente y colocar 3 dedos entre los dientes del paciente, colocar que haya 3 dedos de distancia entre la relación tiromentoneal o 2 dedos de distancia entre el ioides y el tiroides. Eso me indica que va a tener una correcta apertura y el paciente anatómicamente no va a tener ninguna dificultad ante el paso del tubo orotraqueal. Luego tenemos el Mallampati, que tenemos que pedir al paciente que abra la boca y saque la lengua. Y si nosotros tenemos un Mallampati clase 3 y 4, me indica que la intubación va a ser dificultosa. Esta técnica no está validada para los pacientes que estén acostados y no se pueden realizar en los pacientes que son poco colaborativos. En el caso de que no se pueda hacer el Mallampati, tenemos la otra opción que es la de Cormack, que esto es una videolaringoscopía indirecta, que el paciente ya está acostado, nosotros con el laringoscopio podemos visualizar las cuerdas vocales. Si es un grado 3 o 4, sabemos que la intubación puede ser dificultosa porque la visualización de las cuerdas vocales no es tan fácil. Siguiendo con la evaluación de la nemotecnia al limón, tenemos la O de la obstrucción o la obesidad, en lo cual acá vamos a ver si el paciente cuando habla tiene una alteración de la voz, hay una dificultad en pasar las secreciones o el paciente está muy dolorido, vemos una obstrucción, vemos que el paciente está con estridor. Todo esto me está indicando que hay alguna inflamación en lo que sería la vía aérea, por lo cual podría provocar una dificultad en el paso del tubo orotraqueal. Y por último es que la movilidad del cuello. Muchas veces nosotros atendemos pacientes que están con un collar cervical porque son politraumatizados y hasta que no se descarte la lesión cervical nosotros no podemos sacarles la valva. Generalmente se saca la valva anterior y lo mismo tenemos una limitación en la movilidad del cuello. O si no, pacientes que tengan alguna malformación del cuello, alguna tumoración que también me impidan la movilización correcta del cuello, provocando una disminución en la hiperextensión que me ayuda para el paso del tubo orotraqueal por medio de las cuerdas vocales. La movilización del cuello limita aún más la intubación orotraqueal, por lo tanto hay que evaluar la flexibilidad que tiene el cuello del paciente. Bien, lamentablemente tengo que comentarles que los pacientes que llegan por lo menos a nuestro servicio de emergencia son pacientes que son inconscientes o tienen una cierta clase de excitación psicomotriz. Por lo tanto, lo que hablábamos anteriormente para evaluar la vía anatómica, si esta es difícil, no lo podemos hacer, ya que estos pacientes no van a colaborarnos. Por lo tanto, los test predictores de vía aérea difícil anatómica no tienen baja evidencia en un servicio de emergencia a nivel hospitalario. Y la nueva bibliografía nos pide que nos focalicemos en los parámetros hemodinámicos y en la oxigenación del paciente para mejorar su vía aérea fisiológicamente difícil. Tenemos que estabilizarlo al paciente antes de realizar el procedimiento. Entonces, yo estoy en el servicio de emergencia. Llega mi paciente,
yo tengo que preguntarme si tiene indicación o no de intubación. En este caso, que tenga indicación de intubación, yo tengo que saber si esta vía podría ser difícil. Podría ser difícil su ventilación con bolsa máscara, podría ser difícil la laringoscopía y la intubación, podría ser difícil si es que necesito una cricotirotomía. Si logro intubar, podré ventilar. Todas esas preguntas me tengo que hacer antes de realizar el procedimiento. En el caso de que yo pueda intubar, hago la secuencia de intubación rápida. En el caso que yo no lo pueda hacer, yo tengo que tener mis plan B o C o D. En ese caso, intubación despierto del paciente, método de rescate, vía aérea quirúrgica alternativa. Todo esto tengo que premeditarlo antes de realizar este procedimiento. Entonces, yo ya decidí intubar al paciente, decido hacer la secuencia de intubación rápida. ¿Qué significa esto? Es un procedimiento de elección para lograr el acceso y el control inmediato de la vía aérea en la mayoría de las situaciones de la emergencia. ¿Qué hago yo acá? El tiempo que se tarda hasta el paso del tubo es mínimo, el tiempo de apnea es mínimo, por lo tanto voy a tener casi nada de complicaciones. La parálisis inducida me permite rápidamente el paso del tubo sin complicaciones y evita también la posibilidad de la broncoaspiración. Tengo que hacer una diferencia entre la secuencia de intubación rápida y la secuencia de inducción rápida. Yo tengo que en la secuencia de intubación rápida, esto solamente comprende el uso de fármacos para llevar a cabo la intubación y termina ahí. Mientras que la secuencia de inducción rápida no es tan solo el paso del tubo y asegurar la vía aérea, sino también la administración de anestesia general para las cirugías. ¿Qué es lo que tenemos también que tener en cuenta? Que estos son dos pacientes totalmente diferentes, en lo cual el paciente que llega a la emergencia es un paciente que no se conoce, un paciente que no está preparado, un paciente que es seguro que tiene contenido gástrico y puede aumentar la probabilidad de la broncoaspiración en contra de otro que ya antes de realizarse la cirugía, vamos a ver que sabemos sus comorbilidades, sabemos qué alergia tiene y a qué medicamento, sabemos que está más controlado, sabemos que tiene un ayuno más de 12 horas, evitando otro tipo de complicaciones. Entonces, para que quede claro, son dos pacientes diferentes en circunstancias diferentes que tenemos que tratarlo de una manera diferente. Entonces, cuando nosotros decidimos asegurar la vía aérea, para que no haya alguna complicación o alteración en el paciente, nosotros seguimos un algoritmo de las 7P, que estas 7P normalmente eran la preparación, la preoxigenación, el pretratamiento, la inducción y la parálisis, la protección de la vía con la maniobra de Selig, la intubación con la maniobra de Burke y el manejo post-intubación orotraqueal. Lo que hacíamos era un procedimiento diseñado para disminuir el riesgo de la broncoaspiración mientras se asegura la vía aérea. Esta secuencia de intubación rápida tuvo una modificación. Esta modificación es propuesta por la Sociedad Argentina de Emergencia, en lo cual tenemos la preparación, la preoxigenación, la optimización preintubación, que esto es algo nuevo, la parálisis con la inducción, el posicionamiento, el pasaje del tubo y la confirmación del tubo orotraqueal y el manejo postintubación. Entonces, cuando hablamos de la preparación es muy simple. Yo tengo que tener todo el equipo necesario antes de realizar la secuencia de intubación rápida, en lo cual yo advierto a mi equipo de trabajo que vamos a intubar. Lo ideal es tener un checklist para no olvidarnos de nada y evitar sorpresas en un futuro o durante la secuencia de intubación rápida. Cuando se habla de la preoxigenación requerida, nosotros ¿qué hacemos acá? La preoxigenación consiste en la administración del oxígeno al 100% antes de la parálisis, provocando el desplazamiento del nitrógeno alveolar, sustituyéndolo por oxígeno, para así conseguir una reserva intrapulmonar de oxígeno que permite el máximo tiempo de apnea con la menor desaturación. Entonces, permite un tiempo de apnea sin desaturación clínicamente significativa, evitando alguna alteración o alguna comorbilidad del paciente. Es recomendable que si el paciente está despierto, está consciente, lo hagamos con la bolsa de no reinhalación,
esta máscara de reservorio con válvula es una válvula unidireccional que permite la salida del dióxido de carbono y se la tiene que oxigenar a 15 litros por minuto y me da una FIO de casi del 100%. El paciente debería estar en una posición semisentada para mejorar la excursión de las bases y provee mayor capacidad residual funcional. Ahora, si el paciente no está consciente o no se puede preoxigenar con esta máscara de reservorio, tendría que usar ya el AMBU. Y si el paciente está en apnea, voy a tener que realizar 8 ventilaciones por minuto. Tenemos que tener en cuenta que no tenemos que generar tanta presión porque esto genera una distensión gástrica y puede provocar una broncoaspiración complicando el cuadro aún más del paciente. Y en el caso de que no posea la mascarilla de no reinhalación, que es la de reservorio, podría usar una máscara de alto flujo. Bien, en la optimización preintubación, ¿qué quiere decir esto? Si yo no requiero una intubación inmediata y me da los tiempos para mejorar los parámetros hemodinámicos alterados del paciente, voy a tener una secuencia de intubación rápida exitosa. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que estabilizarlo antes del paciente, o sea, mejorarlo, llevarlo todos los parámetros hemodinámicos lo más normal posible para evitar que el paciente se me complique después de la intubación. Para eso yo tengo que diagnosticar, por ejemplo, las causas de shock, que lo más importante es la hipovolemia, la hipoxemia y en este caso la acidosis. Si yo logro estabilizar esos 3 puntos principales, vamos a tener una secuencia de intubación rápida, exitosa. También tengo que tener en cuenta la premedicación en casos puntuales, por ejemplo, el infarto agudo de miocardio, las emergencias aórticas o los ACV hemorrágicos. Y la PIP en los Jung, ¿qué quiere decir? Este paciente que yo lo empecé a preoxigenar con la bolsa de reservorio o en este caso con el AMBU y más allá no subió más de 95% la saturación durante la preoxigenación, me indica que el paciente tiene una alteración a nivel de la ventilación que tengo que preverlo o mejorarlo antes de la intubación o tenerlo en cuenta para mejorar el setting del respirador que yo voy a usar después de la intubación. Con respecto a la optimización por la preintubación que tendríamos que tener el paciente, acá tenemos un estudio que fue publicado en el 2012 por el Saber, en lo cual me indica habla de la hipotensión después de la secuencia de intubación rápida y dice que la hipotensión posterior a la intubación se asocia independientemente con una mayor mortalidad hospitalaria y una unidad de cuidados intensivos más prolongada. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo al paciente no lo optimizo antes de la intubación y está hipotenso y me da una hipotensión, yo puedo generarle más complicaciones, va a estar más crítico el paciente y va a requerir más días de estadía en una área de cuidados críticos. Entonces, ¿cómo yo voy a manejar un paciente en shock? Primero, y no olvidarnos los fluidos. En este caso, el uso de los cristaloides. Es recomendable administrar al paciente un bolo de adrenalina antes de la secuencia de intubación rápida o si no hacer una infusión de noradrenalina de 4 miligramos en 100 mililitros de solución fisiológica para mantener estable la tensión arterial. O también tener en cuenta 2 fármacos importantes para la inducción del paciente como el etomidato o la ketamina, que más adelante vamos a hablar de ellas. Otro estudio que fue publicado también en el 2012 por el Saber, que indica el uso del índice de shock, que son pacientes que están estables antes de la intubación, pero si tienen un índice mayor o igual a 0.8 se correlaciona con un deterioro post-intubación. Entonces, acá te recomienda que hagas el índice de shock a todos los pacientes que ingresan al servicio de emergencia antes de hacer la secuencia de intubación rápida para ver cuáles se te pueden complicar posteriormente de la secuencia de intubación rápida. Entonces,
te adelantas haciéndole el tratamiento, en este caso si va a requerir vasopresor o el bolo de adrenalina, para evitar obviamente la complicación y aumentar la mortalidad del paciente. Entonces, antes de seguir con las 7P de la parálisis y la inducción, quería aclarar sobre la premedicación, que la premedicación podía haber sido con fentanilo, puede ser con lidocaína, puede ser con atropina. No hay ninguna evidencia científica que avale el uso de la premedicación, pero tampoco hay ninguna evidencia científica que diga que esto genera una comorbilidad o aumenta la mortalidad del paciente. A los fines prácticos, en el servicio en el que estoy, nosotros no usamos la premedicación, pero no puedo recomendar el que no la usen. En la Sociedad Argentina de Emergencias se sacó el ítem de la premedicación porque no hay ninguna evidencia que la avale, pero bueno, ya queda bajo el criterio de cada uno en la utilización de cada una de estas drogas. Para seguir, nosotros hablábamos de la parálisis y la inducción. Nosotros usamos en el servicio el etomidato, que es la droga gold estándar, ya que me da una estabilidad hemodinámica y se usa mucho para los pacientes que están politraumatizados en shock hipovolémico principalmente, o para cualquier otro paciente, como por ejemplo los ACV hemorrágicos o isquémicos, que me permiten estabilidad en la presión, evitando las hipotensiones. En el caso de que no tengamos etomidato, se puede recomendar la ketamina, que la ketamina lo que hace es aumenta la presión y aumenta la hipersecreción bronquial. Este está indicado, es analgésico, está indicado en los shocks hemorrágicos y sépticos y también en el estatus asmático. Y por último, que es el menos usado, es el propofol, que esto da una hipotensión sostenida y generalmente lo puedes usar en pacientes que tengan una emergencia hipertensiva, por ejemplo los ACV hemorrágicos. ¿Cuál es el problema del propofol? Que puede ejercer en el paciente una hipotensión sostenida, provocando alteraciones en su hemodinamia y hasta inclusive un paro cardiorrespiratorio. Por eso se lo usa el servicio de emergencia, pero muy poco. La droga que tenemos de elección es el etomidato y funciona bastante bien. Lo único que tengo que aclarar que el tiempo de efecto es más prolongado, o sea, recién a los 60 segundos se logra tener el efecto de la inducción en comparación al propofol, pero es más seguro el etomidato que el propofol. Después, para hacer la parálisis, la droga gold estándar que utiliza en nuestro servicio es la succinilcolina a una dosis de 1.5 a 2 miligramos por kilo. El tiempo para hacer efectos de 45 segundos y esto se dice que aumenta la hipercalemia. A los efectos que nosotros buscamos y la cantidad de succinilcolina que utilizamos, realmente no hemos visto mucha la suba de hipercalemia. Además se usa entre 1 a 2 ampollas y solamente es para una secuencia de intubación rápida y no hacemos dosis de mantenimiento ni nada. Por lo tanto, es la que normalmente se usa. En el caso que haya alguna contraindicación como una hipercalemia, usaríamos el rocuronio, que su tiempo de acción, el tiempo de hacer efecto es más prolongado que la succinilcolina. Bien, con respecto al posicionamiento, nosotros en la bibliografía te hablaba que tenías que poner alineados los tres ejes oral, faringio y laringio. Muchas veces hacer esta alineación de los ejes en un servicio de emergencia con un paciente que está inestable o está muy excitado o no te colabora, es muy difícil. Entonces lo que recomienda la bibliografía es realizar la posición de olfateo siempre y cuando el paciente no tenga una sospecha de un daño cervical. Esto quiere decir que cuando lo colocamos al paciente, nosotros tenemos que observar lateralmente la alineación oreja-esternón y así me alinearía los tres ejes necesarios para tener una correcta visualización de las cuerdas vocales.
Otro procedimiento que podemos hacer es la laringoscopía bimanual. No tiene nada que ver con la maniobra de Selig ni tampoco la de Burr. Acá lo que buscamos nosotros haciendo con la laringoscopía es visualizar las cuerdas vocales con la otra mano y pedir al asistente que sujete la misma posición que estábamos poniendo con la mano derecha, digamos, en el cuello del paciente, para poder seguir visualizando las cuerdas vocales, para agarrar con mi mano derecha el tubo y pasarlo entre medio de las mismas. Esta técnica se llama laringoscopía bimanual. Cuando nosotros hacemos el pasaje del tubo, nosotros tenemos que confirmar si realmente el paciente está intubado. Para eso utilizaríamos la capnografía o la ecografía, que acá nosotros asentándolo en la tráquea podemos visualizar el balón que está insuflado, o la auscultación en los 5 puntos. Después tenemos que tener un manejo post-intubación, que hacemos el control hemodinámico posterior a la intubación. Recuerden que hay pacientes que pueden tener una hipotensión y esto complica aún más el cuadro del paciente. No nos olvidemos de la sedación y la analgesia que requiere el paciente después de la intubación. Muchos emergentólogos nos olvidamos de eso, pensamos que el procedimiento termina una vez que pasa el tubo, y no es así. El procedimiento termina cuando el paciente ya está con el tubo respirador estable, con la pseudoanalgesia requerida para el mismo. Y no nos olvidemos del control con los estudios del tubo orotraqueal. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos tener una intubación selectiva, entonces hay que corregir eso para evitar las atelectasias, los barotraumas, etc. ¿Qué recomendaciones puedo decir para minimizar errores? Siempre lograr y mantener una curva de aprendizaje mediante las prácticas habituales. Uso sistemático de una checklist para la preintubación, para evitar olvidarnos algo del procedimiento. Tener presente en todo momento un plan B y C. Considerar el uso de la guía de intubación orotraqueal en la primera laringoscopía, en todo trauma o ante algún predictor evidente de anatomía difícil. Es importante saber que hay estudios que te dicen que a partir de la primera intubación, que es fracaso de la primera intubación del paciente, tenés un 13% de aumento de las complicaciones. Por lo tanto, es recomendable que después de 3 intentos se cambie de operador. Considerar también una cricotiroidotomía temprana en las siguientes situaciones: cuando el paciente tiene mucha sangre o secreciones en la orofaringe que imposibilita la visión del operador, cuando hay una obstrucción con un cuerpo extraño, con la maniobra de Heimlich fallida e imposibilidad de retirar el cuerpo extraño con pinza de McGill, un trauma maxilofacial, en este caso severo, o una obstrucción laringea por angioedema o un edema por quemadura de la vía aérea. En este caso no hay que perder tiempo porque sabemos que va a ser dificultosa, vamos a perder mucho tiempo tratando de asegurar la vía aérea con la laringoscopía, así que es preferible tener en cuenta todo esto y considerar la cricotiroidotomía. Bien, en esta época también tenemos que tener en cuenta cómo se va a manejar la vía aérea mediante la pandemia. En el servicio de emergencia en donde trabajo, nosotros consideramos que todos los pacientes son potencialmente sospechosos de COVID hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, el equipo de protección que se usa es el equipo de máxima, porque la vía aérea lo que produce es una maniobra de aerolización. Entonces nosotros necesitamos máscara facial, antiparras, barbijo N95, un camisolín hidrorrepelente y los guantes. Cabe destacar de que es primordial en cada caso el uso de EPP según el nivel de protección necesario, siendo importante remarcar el uso del barbijo N95 en todos los procedimientos que generen aerolización de partículas y aplicados en zonas aireadas. Si no existe la posibilidad de realizar estos tratamientos en habitaciones de presión negativa. Quería aclarar esto, que por favor, antes de hacer este tipo de procedimiento, hagan que todos sus médicos piensen que el paciente es potencialmente sospechoso de COVID hasta que se demuestre lo contrario y usen el equipo de máxima protección.
¿Cuáles serían las estrategias ventilatorias no invasivas? Generalmente uno de los puntos, como habíamos hablado, era la preoxigenación, así que cuando se realiza la preoxigenación es necesario colocarle un barbijo quirúrgico al paciente para disminuir la aerolización del mismo. Bien, si nosotros tenemos un paciente apneico con una frecuencia respiratoria menos de 20 respiraciones por minuto, sin esfuerzo inspiratorio, se recomienda el uso del oxígeno suplementario recién en pacientes con una saturación menor del 90%. Si esta saturación no mejora, ya tiene indicación de intubación orotraqueal. ¿Qué dispositivo podemos usar para la administración de oxígeno suplementario? Si nosotros usamos una cánula nasal, genera una dispersión de 66 centímetros de distancia horizontal. Esta distancia aumenta hasta 1 metro con un flujo de 5 litros por mililitro. Si nosotros usamos una máscara simple con flujos operativos entre 5 a 10 litros por minuto, el aire exhalado alcanza una dispersión de 40 centímetros. Si nosotros usamos una máscara de Venturi, que podemos dar al administrar oxígeno entre 24% al 60%, la dispersión alcanza los 33 centímetros. Y si nosotros usamos una máscara con reservorio, un afío de 15 litros por minuto, me da aproximadamente una saturación, o sea, un afío del 90%, la dispersión de la exhalación no alcanza los 10 centímetros. Es por eso que es recomendable en este tipo de pacientes colocarle una máscara de no reservorio para la preoxigenación, y en el caso de que el paciente esté inconsciente, apoyarlo con la bolsa máscara válvula, que sería el AMBU, el más conocido, con un filtro previo para realizarle la preoxigenación al paciente. Entonces, ¿cómo nos manejamos? Yo tengo que preoxigenar al paciente, tengo que usarle drogas al paciente y qué tipo de plan voy a tener para abordar a este paciente. Yo voy a preoxigenar al 100%, evito la ventilación bolsa-máscara y si necesito administrarle este tipo de ventilación, uso un filtro para evitar la aerolización y evitar el contagio hacia las personas o los operarios que se encuentran en el lugar. ¿Qué drogas utilizo? Inducción al etomidato y los bloqueantes neuromusculares de predilección es la succinilcolina. El plan A que puedo usar es la laringoscopía directa o la videolaringoscopía, de acuerdo a lo que yo tenga en el servicio. En el caso que no resulte, considerar la utilización de la máscara laringe y la ventilación, y en el caso de que no resulte tampoco, considero la vía aérea quirúrgica. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Si tengo una intubación exitosa, inflar el balón, conectar el AMBU con filtro, usar la capnografía para ver si el paciente está correctamente intubado, auscultarlo y asegurar el tubo endotraqueal. Si yo tengo que colocarlo en un ventilador o trasladarlo al paciente, que el paciente tenga que estar oxigenado al 100%. Clampeo el tubo endotraqueal, desconecto la bolsa, conecto el ventilador y recién desclampeo el tubo endotraqueal. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que no se recomienda el clampeo del tubo endotraqueal debido a que puede generar barotraumas, porque puede aumentar la presión intratorácica, puedo realizar o generar una extubación accidental del paciente, provocando una exposición a todo mi personal. Por lo tanto, las últimas bibliografías están recomendando que antes de conectarlo a un respirador o conectarlo a la bolsa máscara AMBU, se recomienda paralizarlo colocándole un bloqueante neuromuscular, evitando la aerolización del paciente en vez de el clampeo de la misma. Bueno, espero que le haya gustado y servido esta clase. Nos estamos viendo para la próxima. Saludos.